Forma parte del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid como investigadora adscrita, así como del Instituto L.R. Klein de la Autónoma. Ha orientado sus líneas de investigación en el campo de la economía y el medio ambiente, la sostenibilidad, la economía circular y la economía mundial. En el año 2018 fue nombrada líder de economía circular por la Advanced Leadership Foundation y desde 2021 es presidenta del Observatorio de Sostenibilidad y Economía Circular del Colegio de Economistas de Madrid. Supongo que la lista de sus méritos y publicaciones consumiría todo el tiempo de la ponencia, de modo que vamos a abordar el tema tan actual de la crisis climática y su repercusión en el hambre y en la inseguridad alimentaria en una época, en un tiempo en el que precisamente la semana pasada el conocido Rachman Review del Financial Times dedicaba un monográfico a Ucrania y la emergencia alimentaria global, donde hacía referencia y entrevistaba a David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, a propósito de su intervención en el foro de Davos para discutir esta cuestión. Ya antes de Ucrania, igual que antes se ha hablado de desigualdades en género y de lo que ha pasado con la pandemia, ya antes de Ucrania, la crisis en el este de África, la hambruna y la inanición en países como Kenia, Etiopía o Somalia eran dramáticos, como bien es sabido, quizá aparecían menos en los medios, pero tras el conflicto actual, la crisis de desabastecimiento, el desmantelamiento de ese gran granero europeo y el uso político del mismo que se hace por parte de Rusia, en este caso, de los alimentos como arma de guerra, el cierre de los puertos a la exportación de grano. El propio Beasley hizo eco de todo ello en Davos y en la entrevista a que he hecho referencia, en una situación en la que, según sus palabras, puede representar el secuestro de alimentos para en torno a 400 millones de personas amenazadas de hambruna e inanición. Una amenaza de muerte que se ha agudizado más con motivo del conflicto de Ucrania y que, si añadimos las sequías en Estados Unidos, en África, en torno al 30% del comercio del grano que viene del país ucraniano, la situación puede ser realmente inmanejable. El precio del precio del grano, el bloqueo de nuevas rutas. La estimación que hacía Beasley es que alrededor de 71 millones de dólares por mes de sobrecoste, con lo cual la exclusión de los pobres parece una realidad inevitable. No voy a insistir o a incidir en todas estas cuestiones, el bloqueo militar, las migraciones que provoca el hambre, aquel que no puede comer emigra, aunque le gustaría quedarse, etcétera, etcétera. A largo plazo, la situación del cambio climático, que afecta particularmente a los países más pobres que se enfrentan a incrementos de temperatura que llegan hasta los 50 grados y que la tendencia que puede alcanzar el crecimiento de la población hasta los 12 billones en un futuro de las próximas décadas. Sin embargo, Beasley dice que cree posible revertir la tragedia en los próximos años. No sé si nuestra ponente, Gemma Durán Romero, comparte el optimismo. Estoy seguro que es una ponencia de riesgo en la que podemos salir absolutamente deprimidos o podemos salir con una conciencia del problema y del análisis de la situación y quizás reforzados en cuanto a posibles soluciones. Ella tiene la palabra, que es la experta y que seguro nos va a ilustrar en torno a esta y a otras cuestiones relacionadas con ello. Muchas gracias y adelante, Gemma. Bueno, muchas gracias, Josep, por la presentación y muchas gracias a la red Saldes y a José Miguel por su invitación, que tal y como se acaba de plantear, pues si yo lo hubiera sabido, a lo mejor
no hubiera aceptado tan rápidamente. Tener la solución en un tema tan complejo, la verdad es que no hay varitas mágicas y en realidad es un tema digamos, incluye una gran cantidad de factores, todos ellos interrelacionados que tienen difícil solución, pero yo soy una persona optimista. Entonces, desde luego mi mensaje, aunque tenga datos pesimistas, pues siempre terminará con cierta esperanza, ¿no? Porque si no, pues tendríamos que, como se dice, pues apagar y vámonos, ¿no? Dada la situación que estamos viviendo. Bueno, como ya sabéis todos, la agricultura ha ido, en todos los países industrializados, ha ido cayendo su peso, es decir, su importancia en lo que es el Producto Interior Bruto y como media representa aproximadamente el 4% del PIB mundial. Sin embargo, este no es el caso de los países en desarrollo, donde esa agricultura está en torno al 25 y 30%. Y además muchos de estos países en desarrollo se han especializado en una agricultura de exportación. Agricultura de exportación que actualmente, y además de alguna manera mi presentadora ha ido diciendo, está seriamente amenazada con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y eso lo veremos después. Si tenemos este título de conferencias, porque sabemos que necesitamos sistemas alimentarios que sean sólidos, que sean sostenibles y que sean inclusivos. Sin embargo, bueno, pues están bajo amenaza. Y están bajo amenaza porque, como decía al principio, existen una serie de factores, como son los factores meteorológicos, como son los conflictos, como es la situación económica, como es la pandemia que hemos tenido recientemente, que amenazan a estos sistemas alimentarios. No es un tema nuevo, es decir, siempre hemos hablado de hambre, pero ahora realmente el tema es mucho más complejo porque han entrado en escena pues, nuevas variables que dificultan tener una única solución. Entonces, lo que sí que nos va a ayudar quizá esta presentación es entender esa complejidad y esas interrelaciones y sobre todo saber que cuando los gestores de políticas públicas o los diseñadores de políticas no se puede tomar una solución desde una única perspectiva, sino de una perspectiva mucho más interrelacionada. Me gustaría empezar por unas definiciones de qué entendemos por seguridad alimentaria. Es una definición muy antigua de la FAO y es una situación, como tenemos ahí, donde tenemos acceso físico y económico, sobre todo a suficientes alimentos. Y esto es interesante, es decir, no suficientes alimentos de cualquier tipo, sino suficientes alimentos inocuos y nutritivos que nos permitan satisfacer nuestras necesidades y nuestras preferencias alimentarias, porque esto es una cuestión que no es baladí, el tema de que sean nutritivos, por ejemplo. Por el contrario, tenemos justo pues la otra cara de la moneda, es decir, hablamos de inseguridad alimentaria aguda y aquí tenemos una clasificación que, como ven, abarca hasta 5 niveles y desgraciadamente en el último año, sobre todo, nos hemos puesto en muchos países del mundo en la fase 3, que es una fase de crisis, e incluso en algunos otros lugares del mundo estamos en una fase 5 de catástrofe y hambruna. Es decir, estamos hablando de hogares que presentan carencias en el consumo de alimentos con una desnutrición aguda elevada y en otros casos, es decir, es muy elevada y un exceso de mortalidad. Esto, por ejemplo, se está dando en la fase 5, porque hablamos de Rusia, Ucrania, pero, por ejemplo, una noticia reciente, yo creo que la semana pasada sí, salió en el periódico, estamos hablando, por ejemplo, de Afganistán, donde está habiendo una alta tasa de desnutrición, sobre todo infantil, y ha aumentado la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. Entonces, estamos hablando de inseguridad alimentaria aguda cuando se produce pues eso, la incapacidad de una persona para poder consumir alimentos suficientes y pone pues, en peligro su subsistencia. Y luego el hambre crónica, es decir, cuando no se puede consumir esos alimentos suficientes para mantener un estilo de vida normal. Las clasificaciones o las definiciones vienen dadas por diferentes organismos y en la de hambre crónica, pues yo la he recogido de un informe que todos los años publica la FAO sobre el estado
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Algunos datos para empezar, siguiendo con este informe, son datos que tienen que ver con la prevalencia de la subalimentación y con el número de personas subalimentadas. Como es el último informe que hay, que es el informe del año 21, y como podéis ver, en el año 2020 padecieron hambre en todo el mundo de 720 a 811 millones de personas. Si tomamos el punto medio, que es el que tenéis ahí en la gráfica, que son 768 millones, en 2020 sufrieron hambre unos 118 millones de personas más que en el año 2019. Es decir, en un año. Esto en principio se atribuye a la pandemia, que ahora veremos después. Y la prevalencia de subalimentación, que es lo que tenéis en naranjita en el gráfico, nos dice que sumamos 1,5 puntos porcentuales en el 2020 hasta situarse cerca del 9,9%. Y bueno, lo que está poniendo de manifiesto es que ese objetivo de desarrollo sostenible 2, que es hambre cero para el año 2030, es difícilmente alcanzable. Si nos vamos a qué regiones, ¿no?, del mundo se ven más afectadas, pues esos 768 millones que se estiman de personas subalimentadas, pues fundamentalmente se concentran en Asia y en África, pero de cara al futuro esto va a ser aún peor, porque las estimaciones de crecimiento poblacional se estiman que se van a dar sobre todo en estos dos continentes. Y además, con un riesgo también, que es sobre todo en ciertos países de Asia, va a haber un aumento de población y va a haber un aumento de las clases medias, que son muchas más consumidoras de recursos, con más ingresos y con mayor demanda también de alimentos. Si observamos esa inseguridad moderada o grave, pues como podéis ver en ese gráfico, lleva 6 años aumentando y ahora mismo afecta al 30% de la población mundial. Sobre todo, de nuevo, destaca el caso de África, bueno, y curiosamente también en el caso de inseguridad alimentaria moderada, el caso de América Latina. Aquí tengo un gráfico similar, ¿no?, donde podéis ver dónde se dan esas cifras con mayor agudeza. Bueno, ¿qué se ha hecho a nivel institucional? Siempre ha habido compromiso, ¿no?, de atajar el problema del hambre, y como muchos de vosotros sabéis, en el año 2000 se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenía un objetivo concreto, que era erradicar la pobreza extrema y el hambre, y concretamente que habría que reducirse a la mitad el porcentaje de personas que estuvieran desnutridas en el año 2015 con respecto a los valores que se tenían en el año 1990. Pero no solamente reducirlo, sino también tener un acceso a una alimentación de calidad. Inicialmente, cuando se empezaron a hacer valoraciones de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se habían conseguido algunos logros importantes, hasta que llegó la crisis económica y financiera en el año 2007-2008 y pues todo lo conseguido, digamos, se paralizó. En el año 2015 planteamos la Agenda 2030 y esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igualmente tenemos el Objetivo 2, donde hablamos de hambre cero, donde estamos, pues de una manera, digamos, se plantean 5 metas en ese objetivo de hambre cero, y hay la imperiosa necesidad de eliminar el hambre, pero también, igual que he dicho antes, ¿no?, asegurando un acceso a una alimentación que sea sana, que sea nutritiva y que sea suficiente durante todo el año, porque no vale con que comamos un mes y el resto no. Es decir, hay que garantizar esa estabilidad de la oferta. Se pone en ese objetivo de hambre cero, se pone el acento sobre todo en las personas que son más vulnerables, los que son más pobres, por ejemplo, lo que son los lactantes, los adolescentes, las mujeres embarazadas o las personas que son de mayor
edad. Y además pues, se abordan otras cuestiones que son importantes y que están muy afectadas por el cambio climático, como es la productividad agrícola y el acceso a medios técnicos y financieros. Para apoyar, digamos, ese objetivo de desarrollo sostenible, en el año 2016, bueno, pues 3 organismos, como es la Unión Europea, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, crean lo que se conoce como la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, que, como digo, tiene ese objetivo fundamental, ¿no? En poder apoyar y lograr la consecución de ese objetivo 2 de desarrollo sostenible. Pues bien, este informe, esta red todos los años publica un informe y aquí tenemos algunas conclusiones del informe del año 22. Y en el año 22 lo que el informe nos pone de manifiesto es que las causas subyacentes a la creciente inseguridad alimentaria se pueden, digamos, son 3 fundamentalmente las que tenéis ahí. Los fenómenos meteorológicos extremos, que han movilizado, como ha dicho antes Josep, han movilizado a más de 23 millones de personas, es decir, cuando eso es lo que la ONU llama ahora los migrantes ambientales, ¿no? Una clasificación que por desgracia no se ha tenido que incorporar, en 8 países territorios frente a 15,7 millones en 15 países territorios. Esto lo que nos está diciendo es que esos fenómenos meteorológicos extremos se han agravado. Ahora veremos algunos de ellos. El tema de los conflictos, es decir, se considera que es el principal factor que también empuja a 139 millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda en 24 países, frente, fijaros la diferencia, a 99 millones en 23 países en el año 2020, es decir, en cuestión de muy poquito tiempo. Y luego están las perturbaciones económicas que también contribuyen a que, bueno, pues que haya aumentado esa inseguridad alimentaria aguda. Las perturbaciones económicas se reflejan, pues por ejemplo, en el caso que nos ha pasado con la pandemia, es decir, se refleja en qué, pues en la caída de ingresos, en la en la reducción de salarios, en la pérdida de puestos de trabajo, que también bueno, pues dificultan que una gran parte de la población pueda acceder a esos alimentos o pueda tener una dieta que sea sana y que sea saludable. Bueno, el informe fundamentalmente lo que decía, es decir, en su totalidad, lo que nos decía es que alrededor de 193 millones de personas estaban en esa clasificación que he puesto antes, estaban en una situación de inseguridad alimentaria aguda o en situaciones peores, es decir, estaba entre el 3 y el 5. Es decir, en ese nivel de cómo clasificábamos esa inseguridad alimentaria. Incluso, bueno, pues digamos, más de medio millón de esas personas estaban en la última, es decir, en el 5, sobre todo en lo que era Etiopía, el sur de Madagascar, Sudán del Sur y Yemen, y requerían, pues lógicamente, acciones urgentes para poder, digamos, intentar que no se colapsaran los medios de vida y aumentarse la inanición y las muertes. Aquí os he traído un gráfico que refleja de alguna manera con más detalle la complejidad que tiene cuando hablamos de diferentes factores y cómo afectan a los sistemas alimentarios, que es lo que tenéis ahí, no se ve bien, bueno, yo lo veo en esa pantalla, aquí lo veo más en naranja y lo veo más amarillo claro, lo que son los sistemas alimentarios y no solamente los sistemas alimentarios, sino lo que son los entornos alimentarios, ¿no? Definidos por las cadenas de suministro, el comportamiento de los consumidores. Como podéis ver ahí se definen 6 factores. Esos 6 factores están interrelacionados y son factores que afectan a los sistemas alimentarios. Sin embargo, fundamentalmente en los estudios que se realizan sobre seguridad alimentaria, aunque se tienen en cuenta, pero no tanto porque tienen efectos a largo plazo, se descartan, digamos, lo que son los factores relacionados con la tecnología y la innovación, que juegan un papel importante en la seguridad alimentaria y que, digamos, son la solución ahora o una de las soluciones, y luego los factores demográficos. Y estos no están ahí marcados con esa casilla azul oscura porque son factores más a largo plazo.
los que afectan a la seguridad alimentaria, a los sistemas alimentarios, perdón, pero más a largo plazo. Los que afectan más a corto plazo son los que tienen la casilla en azul arriba, como es la variabilidad y las condiciones extremas del clima, el debilitamiento de la economía, y ahí están factores económicos, de mercado, los conflictos y el tema de la pobreza y la desigualdad. Y además existen relaciones, lógicamente, por ejemplo, en el caso de los conflictos, como hemos visto, no solamente, por ejemplo, en el caso de la pandemia o el conflicto que estamos viviendo ahora entre Rusia y Ucrania, afecta a las cadenas de suministro de alimentos y y esto lo vamos a ver, aunque la producción de alimentos no ha decaído, es decir, sigue aumentando, el problema es un problema de esas cadenas que están, que se han cortado y que no permiten que esos alimentos lleguen a todos sitios. Y el comportamiento de los consumidores, que lógicamente va a influir en las dietas, que se espera que sean dietas con una serie de variables que tenemos ahí, en cuanto a cantidad, calidad, diversidad, que sean inocuas, como he dicho al principio, y que sean idóneas. Y todo eso afecta a la salud y a la nutrición. Estas interrelaciones, es decir, este cuadro que es tan complejo, va a afectar a las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria, que esas 4 dimensiones que durante muchos años se ha puesto solamente el acento en lo que es la disponibilidad de alimentos. Tan importante como la disponibilidad es el acceso, es la estabilidad y el uso. Es decir, no solamente hace falta tener alimentos disponibles, sino que podamos acceder a ello, hacer un buen uso de los mismos y además mantener una oferta estable, al menos en un tiempo, ¿no? Y esas 4 cuestiones son importantes, como decía antes, también para el diseño de las políticas. Bueno, pero vamos un poco más al tema que hoy nos ha traído aquí, que es el tema de las crisis climáticas. Es decir, nosotros nos vamos a centrar, aunque hablemos también algo, porque hay que hablar del tema de los conflictos, nos vamos a centrar en el tema de las crisis climáticas. El informe que tenéis ahí es el informe que publica la Organización Meteorológica Mundial, que es el estado del clima mundial. Este informe ha sido publicado ahora en el mes de mayo. Y este informe nos ofrece una fotografía de cuál ha sido el avance del cambio climático o de la catástrofe climática a través de 4 indicadores, que son los indicadores que están ahí recogidos, que son respecto a las concentraciones de gases de efecto invernadero, con respecto a la subida del nivel del mar, el calor acumulado en los océanos y la acidificación de los mares. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, según este informe, como media, la media global en el año 2021, la temperatura fue 1,1 grados Celsius más alta que los niveles preindustriales, y los últimos 7 años han sido los 7 años más cálidos registrados desde que hay mediciones a finales del siglo XIX. Fundamentalmente, como ya sabéis, porque es un tema que es muy de actualidad, las actividades humanas, aunque costó el panel intergubernamental de cambio climático, que lleva muchos años publicando informes, yo tengo una infografía que no la he traído, la podía haber traído, donde se ve a través del número de publicaciones que cada año se han ido haciendo o cada vez que se publicaban informes, cómo el consenso iba aumentando entre los científicos. Entonces, actualmente el consenso es que son las actividades humanas, son las causa principal que estamos provocando estos cambios, ¿no?, a escala planetaria. El nivel medio del mar alcanzó también un máximo en el año 2021, aumentó 4,5 milímetros anuales durante el periodo 2013-2021, y esto es más del doble de lo que se registró entre 1993 y 2002. Esto supone, esto fundamentalmente, esa subida del nivel del mar ha sido como consecuencia de la pérdida de masas de los mantos de hielo, que ha sido mucho más rápida. Respecto a los gases de efecto invernadero, que como sabéis se generan fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles, pues también el año 2021 volvió a marcar récords, y por las mediciones que se tienen hasta el momento en el año 2022 parece que también
vamos a marcar récord de emisiones de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso, que son los 3 principales gases de efecto invernadero, aunque siempre ponemos el acento sobre todo en el CO2. Del dióxido de carbono, alrededor del 50% de esas emisiones mundiales bueno, pues acaban en la atmósfera, que son lo que está produciendo el calentamiento. El 25% es atrapado por la vegetación y el 23% acaba en los océanos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que se está produciendo una acidificación de los mares, que también llegó a niveles récords el año pasado. Esto amenaza a la biodiversidad y a la seguridad alimentaria, el turismo, la protección de las costas, etc. La crisis climática se está manifestando en un aumento de las temperaturas sin precedentes, y simplemente así para tomar conciencia os doy algunos datos. Por ejemplo, según este informe, se alcanzaron temperaturas en el Valle de la Muerte en California de 54,4 grados el año pasado, en Sicilia, en Siracusa, 48,8 grados, pero no hay que irse ni a Sicilia ni a California. Aquí en Córdoba, en Montoro, hubo un día que se registraron 47 grados centígrados. Por lo tanto, bueno, estamos ante unos eventos que cada vez están siendo más frecuentes, unos eventos meteorológicos cada vez más frecuentes, olas de calor, inundaciones, tormentas, etc. Y bueno, hay que irse, digamos, a lo que nos dicen los científicos. Y en cuanto a lo que es el futuro, pues ha habido pocas noticias tan importantes como las que publica el 6º informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que ha publicado 3 recientemente, y en febrero del año 22 publicó uno de ellos, que está enfocado a los impactos, a la adaptación al calentamiento, y nos decía, yo simplemente he extraído ahí una frase, y la he marcado en rojo, donde decía que debido a estos fenómenos millones de personas han quedado expuestas a una situación de inseguridad alimentaria e hídrica aguda, especialmente en África, Asia, América Central y del Sur, así como en islas pequeñas y en Ártico. Por tanto, bueno, pues dada esta situación, ¿no?, que casi ha sido como una breve introducción, ¿no?, pues hay que plantearse preguntas, ¿no? Y esas preguntas son cómo afecta realmente el cambio climático a la seguridad alimentaria, las regiones más afectadas, que de alguna manera ya lo hemos visto, qué es la agricultura climáticamente inteligente y cómo se puede esa agricultura contribuir a la seguridad alimentaria. Bueno, aquí os he puesto un gráfico que es de la Agencia Europea de Medio Ambiente, es un gráfico del año 21, que resume muy bien, hay muchos, y hay muchos estudios realizados, pero este resumen me pareció que era muy clarito, resume muy bien cuáles son los impactos del cambio climático en la agricultura. Entonces, hay unos impulsores físicos de ese cambio, entre ellos las emisiones, la concentración de CO2, la temperatura, los ciclos de precipitación y esos eventos climáticos extremos, y eso impacta directa e indirectamente en los sistemas de producción. De una manera muy rápida, porque tampoco no vamos tampoco a extendernos, simplemente os voy a dar algunos datos que me parecen interesantes. Cuando se producen eventos meteorológicos extremos en muchos lugares del mundo, lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de las sequías, lo que está ocurriendo lógicamente es que hay caídas importantísimas de la producción. Y esto se traduce en pérdidas de productividad que, por ejemplo, en algunos lugares del mundo, bueno, pues esas pérdidas de productividad, por ejemplo, en África, en América Latina, han sido en torno al 26 al 34%. Se está poniendo, por tanto, bueno, pues, en riesgo, pues está en peligro, ¿no?, el bienestar de generaciones futuras. En algunos lugares, la intensificación agrícola conlleva, además, problemas medioambientales y, a su vez, emisiones de gases de efecto invernadero, porque estamos hablando de cuál es el impacto del cambio climático en la agricultura,
pero también hay que poner sobre la mesa cuál es el impacto que tiene la agricultura en el cambio climático. Y la agricultura también es agricultura, ganadería, es emisora de gases de efecto invernadero. Cuando tenemos un efecto meteorológico extremo, hay pérdidas de infraestructuras. Estamos perdiendo carreteras, estamos perdiendo almacenes, y esto es muy importante, sobre todo en países en desarrollo, bueno, pues que no tienen la manera de acceder o de almacenar ese grano y lógicamente amenaza o pone en riesgo en la seguridad alimentaria de su población. La estabilidad de la oferta, es decir, es verdad que la agricultura, los que hemos estudiado economía, siempre se nos pone como un sector que es, bueno, y de hecho lo tenemos ahora cuando medimos la inflación, ¿no? Ahora que está la inflación tan de moda, decimos la inflación normal y corriente y la inflación subyacente, porque estamos quitando los precios de los alimentos y estamos quitando los precios energéticos, porque consideramos que son dos sectores donde, bueno, pues que son muy variables, ¿no? y que además esa variabilidad a veces responde a condicionantes externos, como así está ocurriendo. Bueno, pues la agricultura es verdad que está condicionada pues, por el clima, es decir, cuando tenemos sequía o cuando tenemos abundancia de lluvias. Pero esto afecta a la estabilidad de la oferta y afecta, por lo tanto, al precio. Entonces, a mayores precios, que es lo que está ocurriendo ahora, menos capacidad de compra, sobre todo en algunos lugares del mundo, de esos recursos agrícolas. La capacidad de compra de los hogares, por ejemplo, cae con la caída también de los salarios. Hay riesgos de malnutrición, en tanto que puede reducirse tanto la cantidad como la calidad de los alimentos, y además el cambio climático pues, trae consigo un aumento pues, de plagas, de enfermedades, etcétera, que también afecta directamente a esa calidad de los alimentos. Un gráfico muy similar, pero lo he dejado sobre todo porque no lo podía manipular, porque prácticamente estamos duplicando lo que os he puesto antes, pero sí me interesaba la parte de los ODS, es decir, es el que publicó también la Organización Meteorológica Mundial, donde nos dice cuál es el impacto que todo esto tiene, pero en los ODS, que es lo que está ahora mismo en la agenda política. Entonces, no solamente es en el objetivo 2, que es el aumento de la inseguridad alimentaria, sino el aumento de la pobreza, las enfermedades y plagas, como acabo de deciros, la escasez de agua, la destrucción de infraestructuras, el aumento de las desigualdades, colapso de ecosistemas y desplazamientos y conflictos. Es decir, que estamos aquí afectando a prácticamente como unos 10 de los ODS. Bueno, ¿qué ocurre o qué ha ocurrido con la pandemia? Bueno, la pandemia lo que nos ha traído es un desafío. Es decir, los últimos 2 años han puesto también a prueba ese sistema alimentario mundial, donde ha habido desabastecimiento en muchos países y además ha habido compras compulsivas, y todos lo sabemos bien. Hay desperdicio alimentario, desabastecimiento en supermercados, etcétera, y esto también nos ha puesto de alguna forma a toda la comunidad internacional en alerta. Si comparáis los datos del año 19, antes de la pandemia, con los datos que tenemos después de la pandemia, se ve cómo realmente ha afectado al hambre y a la seguridad alimentaria. Se han sumado 118 millones de personas más a la lista del hambre. Ha habido, por lo que hemos dicho antes, esa cifra de 720 a 811 millones de personas pasaban hambre. Afecta sobre todo a esas regiones, y en el año 2020 12% de la población mundial se vio afectada por cierta inseguridad alimentaria. Es decir, mucho más, 148 millones más que en el año 2019. Entonces, ante un sistema alimentario que ya estaba amenazado y que bueno, la pandemia nos puso de manifiesto precisamente esa debilidad del sistema alimentario, nos ha llegado un conflicto, como es el conflicto de, bueno, pues de Rusia y Ucrania, y aquí de nuevo bueno, pues nos planteamos una cuestión importante, y es qué va a ocurrir a partir de ahora. Sí, hemos hablado del granero del mundo, se ha hablado antes al principio y es así. Es decir, Rusia y Ucrania son los principales exportadores
de grano y actualmente, aunque creo que en el caso de Rusia había conseguido sacar algo, en el caso de Ucrania no tanto. El problema está en qué va a ocurrir después, es decir, se han destruido infraestructuras como consecuencia del conflicto, no hay gente, en el caso de Ucrania, es decir, dónde vamos a encontrar esa mano de obra para poder seguir cultivando, y hay muchísimos países que son dependientes de las exportaciones de estos dos países. Por ejemplo, el caso de los fertilizantes. Rusia es el principal exportador también de fertilizantes y todo esto se está viendo reflejado en un aumento de los precios. Además, es decir, existe la reacción por parte de los países que también eran exportadores de granos y que actualmente han disminuido esas exportaciones para poder hacer frente a su demanda interna. Aquí tenéis algunos de los países que son más dependientes de Rusia y de Ucrania. Fijaros, Turquía, China, Egipto, India, nosotros también, por ejemplo, sobre todo de Ucrania, España, Bangladesh, Indonesia, Pakistán, es decir, todos esos países son muy dependientes de esas exportaciones de grano, de esos fertilizantes. Lógicamente, cuando hay una disminución de la oferta, los precios, ¿qué es lo que ocurre? Pues lógicamente aumentan. Y es lo que está pasando. Bueno, ahora lo veremos después, el tema de los precios. Hay un tema que se trata poco, que es el tema del desperdicio alimentario, es decir, digamos, el impacto que tiene el cambio climático a la situación económica, los conflictos, etcétera. Hay un tema que está ahí y que ahora afortunadamente está cobrando mucho más importancia. De hecho, José Miguel lo que nos ha dicho al principio, vamos a evitar el desperdicio alimentario diciendo cada uno qué es lo que queremos, ¿no? Bueno, pues el desperdicio alimentario es algo que también está ahí, que tenemos que atajar dentro de las políticas. Casi un tercio de los alimentos producidos mundialmente se desperdician y no de igual manera dependiendo de los lugares del mundo en los que nos situemos. Es decir, en el caso de los países más desarrollados, esos desperdicios pues se suelen producir más al final de la etapa, es decir, de toda la cadena productiva, cuando es ya la fase de distribución, de consumo, mientras que en los países menos desarrollados el desperdicio alimentario se da prácticamente en todas las fases, desde el inicio, durante la producción, durante lo que es también la distribución, porque muchas veces no tienen medios técnicos, no tienen infraestructura, ni tampoco tienen, digamos, esa conciencia. ¿Qué es lo que ocurre con el desperdicio alimentario? Bueno, pues que hay implicaciones éticas, lógicamente, es decir, ha ido aumentando desde el año 2014 el número de personas afectadas, 10,5% sufren desnutrición y unas tantas otras sufren sobrepeso. Económicas, porque son recursos malgastados, y climáticas, porque esos desperdicios alimentarios también consumen energía. El 38% del consumo total de energía se hace en el sistema alimentario mundial y también generan emisiones de CO2. Bueno, ¿es el hambre solo un problema de falta de alimentos? Pues podríamos pensar que es eso, es decir, quien sufre hambre es porque no tiene esos alimentos, pero eso realmente no es así. Si nosotros vemos las estadísticas, es decir, la producción de alimentos en el mundo no ha decrecido, sino que desde el año 2000 ha sido creciente. El problema es una mala distribución, una dificultad en el acceso, en el uso de esos alimentos. Por tanto, la lucha contra el hambre no se puede hacer de una manera aislada, sino que hay que hacerse con medidas complementarias en donde pues esté, digamos, implicadas diferentes perspectivas y diferentes, además, agentes. Como ya os he ido comentando a lo largo de la presentación, cuando hablamos de seguridad alimentaria hablamos de disponibilidad.
Y esa disponibilidad tiene que ver con los niveles de producción, tanto locales como nacionales, del acceso que tengamos al agua, de la capacidad que tengamos como país o como región de importar esos alimentos o del stock que podamos tener. Esto, como digo, es totalmente diferente según los lugares del mundo de los que estemos hablando. El acceso tiene que ver con los precios. Y si los precios de los alimentos, como está ocurriendo actualmente, aumentan, es decir, la cesta de la compra se resiente. Si no tenemos un nivel de ingresos suficientes, eso va a afectar igualmente al tipo de alimentos que estemos adquiriendo, a nuestra dieta, que sea más o menos nutritiva o que sea saludable, y al mercado, y también tiene que ver con el mercado de alimentos. En el caso de la estabilidad, hemos hablado también de ella, es decir, no es ahora tengo, ahora no tengo, ahora como, es decir, todo el mundo tiene que comer y comer todos los días, y también viene afectada por la volatilidad de los precios, los salarios y la capacidad de compra y luego el uso. Que no se trata solamente de tener alimentos, sino hacer un buen uso en términos de cantidad y de calidad. Si vemos los precios, esos precios han ido aumentando desde el año 61, bueno, ha habido variabilidad, pero en los últimos años lo que observamos es un aumento importante de los mismos. Tengo yo por aquí alguna cifra de precios, a ver si la encuentro. Por ejemplo, al 5 de mayo del año, justo del mes pasado, el índice de precios agrícolas es un 41% más elevado que el nivel que teníamos en enero del año 2021. Han aumentado los precios de maíz y del trigo un 54% y un 60% más altos que en enero del año 21. Y bueno, en el caso del arroz, según las estadísticas, esto han bajado. Muchos países están registrando, como el nuestro, por ejemplo, una alta tasa de inflación, sobre todo de los precios minoristas de alimentos, lo que es pues refleja de alguna forma también un fuerte aumento de los fertilizantes. Es decir, imaginaos esos agricultores que tienen que adquirir esos fertilizantes en el futuro y que los precios se dispararon en marzo, subieron casi un 20% desde enero del año 2022, casi 3 veces más que hace un año, y que, como comentaba antes, Rusia, que ahora está en un conflicto o en una guerra, y Bielorrusia son los principales exportadores de los 3 tipos de fertilizantes, es decir, los potásicos, nitrogenados y los compuestos. Bueno, me das mucha prisa. Vale, me salto esto. Bueno, pues como él antes mencionaba, creo que has dicho Financial Times, ¿no? En nuestro caso, os he traído yo aquí la portada del Economist, donde nos habla de bueno, qué es lo que tenemos, es decir, un sistema alimentario debilitado fundamentalmente pues, por el cambio climático, por el COVID-19, por el shock energético y el conflicto. Es decir, el conflicto sobre todo nos ha traído una crisis tridimensional en términos de alimentos, en términos de energía y en términos de debilitamiento de las economías. El tema del agua es un tema que también me parecía importante traerlo aquí. Y aquí, bueno, os he traído 3 estudios que son relativamente recientes, donde nos habla, por ejemplo, el primero de ellos del almacenamiento de agua terrestre, es decir, que la población mundial está expuesta a sequías y que estas sequías han aumentado, sobre todo en la década del año 2000. Esto provocará, lógicamente, migraciones, como ha dicho antes Josep. Fundamentalmente, las zonas, los 7 países que tienen más riesgo son Armenia, Marruecos, Argelia, Zimbabue, Namibia, Etiopía, y actualmente bueno, la producción agrícola acapara un 70% del consumo de agua total. La producción agrícola, si queremos digamos, abastecer a la población creciente, que esperamos más de 9.000 millones de personas de aquí al año 2050, tiene que aumentar como un 50%, y eso supone también una gran huella hídrica, que actualmente es muy alta, porque el consumo de alimentos, la dieta que tenemos, sobre todo en los países desarrollados, tiene una huella hídrica elevada. Bueno, esta es la última, ¿qué es lo que tenemos que ir? Bueno, pues tenemos, o qué es lo que se está planteando. Se está planteando, lógicamente, intentar estrategias, no es reciente esto, es decir, cuando se planteó el tema del cambio climático se plantearon medidas de tipo de mitigación de las emisiones,
y posteriormente, viendo que los resultados tampoco han sido como se dice, para tirar cohetes, se empiezan a plantear estrategias adaptativas. Esas estrategias adaptativas van desde pues adaptación de los cultivos al cambio climático y otro tipo de medidas estructurales. Voy a resumir muy rápidamente, ¿no? Porque el moderador ya me ha dado un toque, pero básicamente lo que aquí tenemos que tener en cuenta es un poco diferenciar, ¿no?, los lugares del mundo en el que nos encontremos. Es decir, las nuevas tecnologías están teniendo un papel muy importante, pero sobre todo en aquellos que tienen acceso a las mismas. Es decir, hablamos de la importancia de una agricultura climáticamente inteligente, pero para aquellos que pueden acceder a esas tecnologías, con lo cual se produce también un cierto efecto exclusión. Actualmente todo lo que son ¿cómo se dice? El Internet de las cosas se está empleando ya en la agricultura, se están empleando drones, se tienen invernaderos que están conectados y para hacer una mejor gestión, por ejemplo, en el uso del agua, de los fertilizantes, etc. Pero, como digo, no en todos los lugares del mundo se puede acceder a ello. En los países menos desarrollados hay que tener en cuenta que el papel que tiene, como ha dicho antes nuestra compañera, las mujeres que son conocedoras, que aportan un gran conocimiento a esos cultivos tradicionales y que además se ven muy expuestas también por el tema del cambio climático, y de hecho hay estudios que demuestran que ante fenómenos meteorológicos extremos esas mujeres, esas niñas, ¿no?, quedan en manos de tratas y de redes. Y luego los medios técnicos, es decir, la capacitación. No puede hablar de agricultura climáticamente inteligente si no capacitas a la gente para que pueda hacerlo, y no en todos los lugares del mundo existe esa capacitación técnica, sobre todo distinguiendo entre lo que son los grandes agricultores de los pequeños, la producción agrícola a una escala mucho menor, y que además, pues en muchos casos ni siquiera pueden tener seguros, ¿no?, que les protejan de eventos meteorológicos extremos. Ahí tenéis una serie de recomendaciones o vías de transformación de los sistemas alimentarios que van fundamentalmente en esa línea, en aumentar la resiliencia, ¿no?, de la población más vulnerable ante el tema del cambio climático, de la introducción de nuevas técnicas y sobre todo, también es importante la educación, la reducción de los desperdicios, etc. Y el tema da muchísimo más de sí, pero como el debate resultará más interesante, pues lo dejo aquí y nada, muchísimas gracias. Damos por concluida la sesión. Muchas gracias, Gemma, por tu sugerente presentación.